Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión tenemos un formato nuevo en el podcast que va a ser reaccionar al canal que tenemos los chicos de Presente en Bolivisión, que es la mesa de los HDP. Suena un poco mal, pero no es lo que parece, es la mesa de los hombres del pensamiento, donde hemos entrevistado a diferentes candidatos a la vicepresidencia. Y bueno, queremos ver una recopilación de los mejores momentos. Igual les vamos a dejar el link del video el que estamos reaccionando. Y bueno, en esta ocasión tenemos a 3 invitados súper especiales. María Victoria, que ya la conocen, ahorita se van a presentar, Alex Alberstegui y Fabri Molina, que también es parte del equipo de Presente. Así que adelante, chicos. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy Fabri Molina, soy igual parte del equipo de Presente. Soy economista de la UPB y bueno, esperemos que esté buena la reacción. Sí, chicos, gracias. Mi nombre es María Victoria Osorio y he estado en varios episodios acá. Yo soy parte de la plataforma No Me Jodas, politóloga y tengo 24 años. Bueno, Pau, mil gracias por la introducción. Mi nombre es Alexandra Alberstegui, todo el mundo me dice Alex, tengo 23 años, estudio Comunicación Social, Convención en Relaciones Internacionales y actualmente, bueno, estoy trabajando en la Asamblea, así que, bueno, me he emocionado, la verdad. Yo voy a meter más de 1000 personas a la cárcel, se los aseguro. Le abriría las puertas nuevamente a Evo Morales. Es nuestro hermano, las puertas siempre han estado abiertas. Deje nomás al Tupac Katari ahí, con eso estamos bien. Van a hacer como hizo Murillo, meter bala. El socialismo es un sistema de empobrecer a la gente. Desde Hammam, Speakeasy Bar. Hay 2 Evos en su gestión. El primer Evo Morales, deslumbrante. La construcción del Estado plurinacional, la nueva constitución política del Estado, la Asamblea Constituyente, la nacionalización, que nos genera una enorme cantidad de recursos. Todo aquello da un resultado. Porque hoy día se discute mucho, Mateo, sobre lo que han sido los 14 años de gobierno de Evo Morales. Y se habla de que se han dilapidado 60, 70, 80, 100 mil millones de dólares. Yo miro lo siguiente. Lo primero, en cuánto estaba el porcentaje de la pobreza, de la extrema pobreza, el año 2005. 34%. Hoy día, 11%, es posible que en estos últimos meses haya subido. Y la pobreza moderada estaba por encima del 60%. Imagínate eso, Arturo. Más de la mitad del país viviendo en pobreza moderada. Es decir, sobreviviendo. Ese Evo Morales pasará a la historia. Ya, a ver, creo que muchos candidatos que han estado con el MAS han apoyado el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Luis Arce, como Jorge Richter, que fue su vocero por unos cuantos años. Lo que molesta, y que creo que es importante igual decirlo, por ejemplo, en el caso de Lara, es de que existe mucha tibieza, digamos, respecto al caso de Evo Morales, cuando sé que muchos se escudan bajo, no es mi competencia porque soy vicepresidente, yo no tengo nada que ver con el órgano de justicia y demás, el órgano judicial, perdón, pero es evidente que hay una orden de aprehensión. Entonces es una orden que se tiene que ejecutar. Entonces yo sí creo que tanto Mariana Prado, Jorge Richter, Milán Berna, ahora Lara, tienen mucha tibieza respecto a lo que va a pasar con Evo Morales, ¿no? Entonces yo sí creo que, por ejemplo, el único que dijo que sí estaría en la cárcel, que es el candidato Tuto Quiroga, yo creo que esa firmeza es lo que se necesita, ¿no? Porque si no, o sea, me parece súper contradictorio. Siguiente vamos a hablar del presidente, que tampoco respondió. No, y que dijo que es cosa de la justicia, digamos. Entonces yo sí creo que justamente lo que produce es esa sensación de que la justicia, queramos o no, sigue subordinada a intereses del gobierno de turno. Entonces a mí sí me gustaría, no sé qué opinan ustedes, que exista más firmeza, digamos, de muchas personas, no solo candidatos, respecto a Evo Morales. O sea, Evo Morales tendría que estar en la cárcel, eso es obvio. El problema es que a mí sí me molesta que tenga que ser a partir de un cambio de gobierno. O sea, a mí me molesta mucho de que si ese es un gobierno contrario a Evo Morales va a la cárcel. Si es un gobierno que es a favor de Morales, Camacho, Pumari, Yanine Áñez van a la cárcel. En ese yo estoy a favor de algo que decía hace tiempo Jaime Dunn. Ningún presidente, ningún candidato debería tener la facultad de mandar a ninguna persona a la cárcel ni sacarla de la cárcel.
A mí me parece que si vamos a mantener esa línea, vamos a seguir con el clientelismo de la justicia y nunca vamos a llegar a una institucionalización que creo que es lo que necesitamos. Siguiendo esa misma línea, creo que se ha popularizado mucho ese pensamiento y yo creo que está bien partir de que si queremos reconstruir el Estado, partamos desde una lógica donde un candidato, futuro presidente o potencial presidente, no tiene por qué decir a quién van a meter a la cárcel, sino sea la justicia la que lo determine. Creo que por esa línea muchos se han salido, pero eso no quiere decir que esta posición dubitativa responda a esta lógica. Yo creo que ha sido más fácil salirse por la tangente y decir no, la justicia lo va a ver, cuando la legitimidad de la gente también responde a eso. Pero aquí hay otro punto importante, ¿no? Tenemos un 19% de votos nulos que en su mayoría responden a Evo Morales, y yo creo que ningún candidato, al menos en ese entonces ni ahora en la segunda vuelta, quiere pelearse al 100% con ese 19% que podría ser muy útil y que podría en última instancia determinar la elección, ¿no? Claro, ahí como que van un poco contra esos principios y valores, ¿no? Porque es como que ven el voto de vista, entonces lo que me conviene es no atacar a Evo, porque claro, ese voto se puede ir en mi contra o simplemente no lo voy a tener, digamos. Como que instrumentalizan la situación que tiene Evo Morales actualmente con la justicia. A su favor. A su favor, porque muchos, o sea, por ejemplo, algo que no me parece coherente, sobre todo el capitán Lara, es que él mismo dice que la justicia, que está corrupta, que está corrompida y todo, y a la hora de la hora no tiene el valor suficiente para ejecutar la orden de aprehensión si es que estuviera en la posición. Voy a decir, lo voy a dejar en manos de la justicia, pero luego saca 3 videos después diciendo que no confía y que todos son corruptos. Es verdad. Conducidos hacia un calabozo cuando hay una orden de detención y otros no. Y este es el problema de lo que en Bolivia no logramos. Hasta que llegue el día de la reforma, Luciana, ¿qué tiene que haber? Garantías para el debido proceso, garantías para ser juzgado en igualdad de condiciones. No importa que sea A o que sea B, no importa que tenga un ascendente social importante como el de Evo Morales o no, pero el Estado tiene que dar garantías para que... Jorge, ¿usted cree que se le debería aprender a Evo Morales desde su punto de vista, sí o no? En la política no hay sí o no, ¿no? Eso hizo Massa en la Argentina en su debate, ¿no? Pero el señor Evo Morales hoy día tiene una orden de detención, entonces el gobierno debió haber ejecutado. ¿El Estado tiene posibilidades de ejecutar esa orden? Ese es otro tema. El sistema político boliviano es cruel y es profundamente decadente, Muestra de eso va a ser que la Asamblea Legislativa que viene va a ser aún mucho peor que esta. Sí, si eso no es poco, ¿no? Si eso no es poco, miremos esto. Complejo. ¿Por qué va a ser mucho peor? No digo por la calidad de gente, porque uno puede decir, no, ahí va a estar el señor del Granado. No digo por unas o algunas personas, digo por la forma en la que se va a componer. Hay una itinerancia política e ideológica en nuestro país que ya no se ruboriza. Puedo irme a la derecha, puedo irme a la izquierda, puedo correrme... Ahora sí. Dios mío, miren lo que es eso, ¿eh? Valió la pena la espera. Esta itinerancia política en una elección que se prevé muy fragmentada, muy fragmentada, lo que va a hacer es que cada uno de los asambleístas tenga un valor extraordinario para lograr un consenso o la aprobación de una ley. Y ya tenemos nosotros conocimiento, lo hemos visto en las últimas legislaturas, de que la gente mercantiliza con su voto. Bueno, si todo está fragmentado y cada uno es un poder, eso que Tony Negri hablaba de la multifragmentación, bueno, si cada uno es un poder, entonces la mercantilización va a ser despiadada. ¿Qué calidad puede tener aquello? ¿Qué calidad para la gobernabilidad? Número uno. Y ahí hago un paréntesis muy rápido. Reyes Villa, Jorge Quiroga, Samuel Doria hacen propuestas económicas que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Claro. Si la Asamblea Legislativa tiene esta característica,
de multifragmentación, ¿cómo van a lograr aprobar sus leyes? Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿Eso va a ser expedito o va a ser muy, muy lento? Ajá. Y ninguno de los tres habla de cómo será su gobernabilidad. Una declaración... Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo anda Franklin? Qué pena interrumpir. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Una declaración... Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo anda Franklin? Qué pena interrumpir. No, por favor. Veo que está Jorge y qué bueno que esté porque tengo alguna cosita que Es un preguntar. o sea, le traigo en una cada silla y me programa hay un acoplo. invitado. Está muy bien. Nos podemos recorrer aquí. Bueno, pues yo estoy de paso, así que me voy. Oye, quiero preguntarte algo que yo creo que en el imaginario circula, se escriben artículos, hay personas que analizan, en fin. Tú estuviste muy cerca al presidente. Sí. La pelea entre Evo y Lucho es real. No le gusta que le recuerden que o es estuvo una con puesta Arce, en ¿no? escena. Tú sabes que eso ha venido Pareciera que lo circulando niega. permanentemente. Hay quienes El querido sostienen ex vocero que todo esto es presidencial. una puesta en escena, que es un engaño. Yo, que sepa, nunca ha habido una ingeniería política tan sofisticada de que se Pero sí, bueno, peleen una época para iba engañar a todo por un el 2000, pueblo 2002 iban por y a el toda, Manfred, digamos, luego una se clase cruzó política. A ver, con cuéntanos, pero cuéntanos la verdad. Luis Arce y después se va a Copa. Absolutamente real. Real e irreconciliable. ¿Tanto así, Jorge? ¿Tú alguna vez Tanto nos así. has dicho que en política todo vale? Y posiblemente tú podrías... Es que, a ver, ahí no sé qué piensan ustedes, pero creo que hay una contradicción fuerte de Jorge Richter, porque Luciana le acaba de decir, tú no dices que en política todo vale. Ajá. Y después nos habla de que esta asamblea va a ser peor de la que se está yendo, digamos, por mercantilismo. Entonces, ¿por qué no estoy diciendo van a comprar votos? Pero entonces yo no entiendo por qué se molesta si en parte le estoy diciendo en política vale todo. Entonces supongo que no lo ve tan malo que se mercantilice la asamblea de los votos de los parlamentarios. No sé qué opinan ustedes. Se lo ha hecho por más que tengan mayoría, ¿no? O sea, creo que los primeros dos, sobre todo el segundo y tercer gobierno de Evo Morales, donde tenían 2/3, no era necesario para nada los votos, pero ahora sí, en esta última asamblea ya se lo ha hecho, ya se ha visto una bancada fragmentada tanto de Creemos que desde un inicio como también de Comunidad Ciudadana, ¿no? Entonces no es algo muy alejado o lejano que en esta asamblea tengamos mucho mayor fragmentación, está totalmente claro, pero que va a ser más difícil y ahí dijo que es la astucia de cada diputado o senador que presenta un proyecto de ley conseguir los votos, y yo creo que eso es sano en la democracia mientras se mantengan en sea un consenso, no haya un mercantilismo, no hayan denuncias de compra de votos, etcétera, pero no es algo nuevo tampoco, no hay que ser totalmente ilusos, ¿no? Claro. A mí me gustaría pensar, ¿ustedes qué creen cuál va a ser la capacidad de los líderes políticos para controlar sus bancadas? Porque este parlamento son 3 partidos, básicamente. Es el PDC, el Libre y la Alianza Unidad. No necesitan otro partido, Súmate está por demás con su senador. El MAS no va a poder hacer nada y tampoco la Alianza Popular va a poder frenar nada de lo que, si es que esos 3 se alían. A menos que haya fragmentaciones internas, a mi entender. Entonces yo les preguntaba eso, ¿cómo ven a los líderes políticos para mantener sus bancadas firmes? Es que, ¿quién los conoce? La verdad. Yo O sea, discrepo. del PDC, por ejemplo, o sea, hay personas que son totalmente desconocidas que los vamos a conocer mediante aparezcan acá, digamos. Porque lo que ha pasado con CC es que literalmente se han ido cada cual por su lado, no todos, obviamente, pero es algo que creo que es difícil deducir, porque es como que muy personal, no sabría. Medio que yo discrepo en el punto de que las bancadas de Andrónico y Manfred no van a tener una posesión importante. Son como 12 a 13 asambleístas que han metido, creo que solo la Cámara de Diputados. Y bueno, en el Senado Manfred solo tiene un senador, bueno, senadora. En ese caso, si hacemos las sumas con los resultados que tenemos, para 2/3 necesitamos 87. Para mayoría simple necesitamos 66. Dudo mucho que la bancada de Samuel sea totalmente homogénea y
traspase esos asambleístas que tiene a la mayoría que sería el PDC en este caso, ¿no? Yo creo que ya hubo una fragmentación y yendo a ese punto sobre si van a tener la capacidad de los líderes políticos de poder hacer consensos internamente, yo creo que ya se rompió. Por ejemplo, hacemos un análisis en La Paz sobre las listas que han entrado de Samuel Doria Medina. ¿Cuántas son de Unidad Nacional? ¿Cuántos han sido descendidos de Solvó? Más de la mitad son de Comunidad Ciudadana. Tenemos al diputado Carlos Alarcón, Cecilia Requena, Alejandro Reyes. De su gente de mucha confianza tenemos a la senadora Soledad Chapetón. Pero, ¿qué va a hacer Juan del Granado? También es como que ahí, ¿a quién se van a remitir? Y la bancada, exactamente. Responden más a Camacho que a... Porque las primeras personas en la lista de los diputados plurinominales eran gente que trabajó ya en la gobernación con Camacho, que eran exdirectores y administradores en listas de franja de seguridad, justamente para que Camacho pueda tener a otras personas para la gobernación y también para tenerlos dentro del legislativo. Entonces ustedes lo ven una bancada muy difícil de controlar, la que se viene para esa gestión, para cada líder político. Sí, totalmente. Es que creo que depende mucho de quién va a salir en el Ejecutivo también. Creo que Tuto Quiroga la tendría más difícil que Rodrigo Paz. la gobernabilidad. Yo creo que es una bancada difícil de manejar para los que tienen representación minoritaria, porque son los votos clave. Pero creo que va a haber una mayor facilidad para manejar a su gente en el caso de los primeros dos candidatos, que es Rodrigo Paz y Libre, porque son bancadas más sólidas, con más gente, pero yo creo que ambas la tienen difícil. No creo que uno más, no quisiera alimentar este fantasma de decir que Tuto Quiroga no debería ganar porque no tiene la mayoría en el Parlamento, porque tampoco es una mayoría aplastante la que tiene Rodrigo Paz como la que tenía, por ejemplo, Evo Morales. Entonces, yo creo que ambas la tienen difícil y va a ser, depende del juego. Pero igual está el tema de que en la bancada de Rodrigo Paz ya se han unido con la Alianza Unidad. Las ex cabecillas que estaban entrando ya han entrado al PDC. Entonces. Pero es precisamente lo que te decía también Alex, ¿no? ¿Cómo garantizamos que toda la bancada de Unidad responda a Rodrigo Paz? Yo lo veo demasiado difícil. ¿Por qué? Por la composición que tiene Unidad. Tiene gente de Creemos, tiene gente de Comunidad Ciudadana, tiene gente de Solvó. Yo no veo para nada que esos siete senadores se vayan sí o sí para Rodrigo Paz. Yo creo que es un error pensar o sumar en totalidad, porque creo que la decisión que ha tomado Samuel Doria Medina de apoyar a Rodrigo Paz ha sido una decisión muy incaliente, una decisión muy apresurada el día de la elección. Y eso no creo que, no, es más, se dice que no ha sido totalmente socializado, consultado con los demás, entonces ahí es un punto muy importante para decir que no te va a responder toda la bancada o se va a traspasar al PDC, ¿no? También el tema de las alianzas, ¿no? Porque si vemos de todos los partidos que han entrado, la mayoría eran alianzas. Claro. Y de los que han quedado, el PDC, bueno, no entró como alianza, ¿no? Alianza Libre, tienes a Demócratas y tienes al FRI. ¿A quién se van a remitir los candidatos que han metido de cada partido? Es lo mismo para Samuel Doria Medina, lo mismo para Andrónico. Ayer Félix Pazzi decía, si yo me postulaba iba a sacar más votos que Andrónico. Así que ¿cómo pueden medirlo? La verdad que lo veo complicado, sobre todo para todas las bancadas. Y es que hay que empezar a conocer a los nuevos parlamentarios. Eso, también, sí. Porque creo que el perfil de cada uno, nuevamente rescato que sí, todos dicen que es la peor asamblea y demás, pero sigo pensando que hay personas que han resaltado demasiado en esta asamblea, en esta gestión. Yo creo que hay personas que no se han vendido, que realmente han sido fieles a sus principios, valores, entonces hay que buscar quiénes son y principalmente los que no son también. Y creo que clave también es seguir exigiendo el voto nominal en la asamblea. Claro. Porque muchas veces yo creo que acá diputados que decían que supuestamente habían votado no por los contratos chinos, caso fiscal general, defensor del pueblo, etcétera, estaban ahí diciendo no, yo no estoy de acuerdo, pero como era un voto secreto, han votado por el sí. Entonces yo sí creo que habría que exigir e insistir mucho en que sí, ese voto sea transparente, ¿no? Pero a ver, continuamos. Pero ¿saben qué es lo que más espero este fin de semana? Mi barco de Make Sushi, mi sabor favorito es Okoshi Roll. ¿El de ustedes? De mí es el roll de durazno. De mí el banana roll. El mío lo saca. Los esperamos en las sucursales en La Paz, de Sopocachi, Obrajes de Chumani y en Santa Cruz en el Tercer Anillo. ¿Medrano? Sí. Que haga que después de 11 años vuelva y la gente lo vuelva a ¿Cómo elegir. se quemó este tipo? Desde ahí me nació como que la curiosidad, el por qué. ¿Usted tiene la misma ideología que Manfred Reyes Villa? ¿Al 100%? Luchar contra la corrupción,
hacer buena gestión, ¿sí? O sea, si esa es su ideología, estamos en la misma, ¿no? Pero creo que él es nacionalista. Bueno, Luchar contra la corrupción no es ideología. Hacer buena gestión no es ideología. Entonces tienen la misma ideología que todos los candidatos que han propuesto eso. Es que no es ideología. Por eso, entonces, o sea, no sabe diferenciar entre propuesta ni ideología. claramente. O no quiere decir que no está de acuerdo. O no quiere decir su ideología. No, él nos dijo, yo me acuerdo muy bien que nos dijo que él es liberal, pero Manfred Reyes Villa jamás dijo que es liberal. Entonces, Es más nacionalista. Nacionalista. Para mí es nacionalista. No, Coincido. totalmente. no tiene nada que ver con los liberales. Luciana. Alcalde, ¿qué pasó? Pero si estamos en norma todos. No sé, están Bueno, ya que está. ¡Medrano! Qué Dice random. mi alcalde, ¿cómo le va? ¿Y qué haces con tanta juventud acá? Aquí estamos en una reunión de jóvenes. Estamos en una reunión. En una reunión. En una charla, y qué bien que llega, alcalde, porque Juan Ay, Carlos, mira, usted sabe qué que sorpresa. Iván Arias es analista. No, Antes de ser alcalde, para no dar la ha sido la analista. espalda. Claro, Véngase aquí, saludaremos. calemos una Entonces, silla. me voy a sacar ¿No? un ratito Allá, mi bueno, sáquese. saco de alcalde. Aprovechando su operativo. Cuélguela ahí. Por favor. Yo te decía, Juan Carlos, el alcalde antes de ser alcalde, señor analista, ¿verdad? Claro, lo saludaremos bien ahí. Me da, Querido alcalde, gusto en saludarlo. ¿Alguna vez has vicepresidente. escuchado los He visto un análisis video de usted él, Iván? bailando Candidato. carnaval. Antes de 2018, desde el 2016 creo que estaba bien fuerte. Hasta el 2018, 2019, antes de entrar como ministro de Yanine en el gobierno de transición. No, creo que todos se acuerdan de sus análisis con los muñequitos y los superhéroes. Esa chacota, sí. Ahora vicepresidente. Bueno, Candidato pronto vicepresidente. ¿Ustedes creen que no va a llegar a ser vicepresidente? Vamos a llegar. Todo. Ustedes saben Todo que puede en la pasar, política alcalde, todo puede pasar. No, Acetito, me voy muy rápido. Se va rápido, Aprovecho bueno. de hacerte unas preguntas. Claro, adelante. ¿Listo? ¿Por qué crees? Bien, a mentirle a la gente. Pues, Está bien. Luciana, te aprovechas de mí. Te aprovecho. Ay, ¿Por qué alcalde. crees que estando así, están así? ¿Quién? Ustedes. ¿Estando qué? ¿Por qué estando así? Yo me acuerdo, es impresionante. Para mí es sencillo. Manfred estaba así, era una cosa, y de repente, o, ni siquiera voy a decir que está así, sino que como que Estancado. estancado. Yo creo que no estamos en... Yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Porque también la campaña de Manfred se cae tan... O sea, en las primeras encuestas, me acuerdo, no sé si se acuerdan, la primera encuesta de Claure, que era una super mega encuesta, Manfred era, junto con Andrónico, así, top, ¿no? Y yo creo que eso es un error, de que Manfred empieza su campaña muy... o sea, demasiado antes que los demás, ¿no? Entonces, sostener una campaña... desde un liderazgo regional, en este caso municipal, es demasiado difícil, ¿no? Además, me dio pena como cuando tuvieron las elecciones, él dijo, no sé qué ha pasado si yo tenía el apoyo de la gente. Yo, De la alcaldía será, porque no fuera de Cochabamba no estaba. Porque hasta menos de las últimas 3 o 4 encuestas, él seguía liderando Cochabamba, ¿no? Y después termina cuarto, después del... quedó con 8%, ¿no? No, 11%, creo. No, quedó abajo de Andrónico. ¿Acá en Cochabamba? Ah, no, en Cochabamba, no estoy seguro. En general. En general quedó abajo de Andrónico, sacó 6, si no estoy mal. No, Doria quedó abajo, es que yo sepa, Andrónico es cuarto y Manfred es tercero. No, porque no. Manfred llegó a meter En senador. las elecciones generales. Sí, pero yo estoy con el coche. Ah, no, ni idea. Ah, en las general. Aparte, yo estoy contando el voto nulo, que fue el ganador en Cochabamba, ¿no? Entonces, en este sentido, sí fue cuarto, de aparecer en casi todas las encuestas primero, con un liderazgo claramente regional o municipal fuerte, pero que podía sacar al menos más diputados uninominales, por ejemplo, que no lo termina de hacer, y Tuto Quiroga capitaliza ese voto opositor en Cochabamba. En Cochabamba, si no estoy mal, con los votos válidos, ganó PDC, ¿no? Sí. Sí, PDC está primero por medio punto encima, un punto. Con 0,3% encima de Tuto Quiroga. Y se repartieron 2 unis para el Tuto, el resto para PDC, creo que ya. Tal vez una para Andrónico, creo que fue, pero A ver, se tiró el Manfred. Sí, más que nada Este para la vicepresidente, juventud, a partir de según yo, qué medio edad ausente. uno puede ser autoridad, por ejemplo. Normalmente en la comunidad es a partir desde que tiene uso de razón. Primera vez que escucho a Milán, ¿verdad? Años para adelante, ¿no? Y uno de los requisitos también en la comunidad es tener pareja, ¿no? Tiene que ser chachahuarmi, ¿no? Siempre para. Pero
Cuando hay costumbres, ahora estamos generando nuevos liderazgos. Yo, por ejemplo, cuando he iniciado a mis 17 años, primer cargo ocupaba, secretario general de la comunidad, era solo, pues no tenía pareja, entonces tenía que ir con mi mamá, ¿no? Con mi señora madre, teníamos que ejercer, porque cuando es uno de esa autoridad, tiene que primero llevar el respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, en ese marco ejercemos. Aquí en la ciudad. Sí, todo conflicto social hay dos caminos en tema de los conflictos sociales. Uno, por una petición justa, reivindicativa, y otro es que perjudica al desarrollo, a la libre transitabilidad y también a las inversiones públicas que los gobiernos en los 3 niveles que manejan, gobierno central, departamental, municipal. Ejemplo, yo coloco, cuando hay una marcha, un bloqueo, una carretera, ¿a quién está bloqueando? A la misma comunidad, a la misma gente de la región, no a la autoridad que supuestamente está administrando mal. Me sorprende siendo candidato del MAS que diga eso. Sí, y tomando en cuenta que en el gobierno de transición de Yanine Áñez han bloqueado las carreteras justamente en todos esos sectores. Y no pueden decir que ahora está mal porque se les está bloqueando a su candidato, que en este caso era Luis Arce. Digo, no su candidato, su presidente, porque el candidato era del Castillo, claramente. Sería bueno igual ver quiénes realmente quieren bloquear, ¿no? Porque tal vez inclusive las mismas comunidades no quieren ni tienen la mínima intención de perjudicar a todos porque se perjudican a sí mismos también. Porque a mí me sorprende que el MAS ha caracterizado mucho por tener ese movimiento social, digamos. Bloqueo de carreteras. Han asediado La Paz, el 2003 han parado toda la ciudad, el 2019 han parado, no han dejado pasar respiradores, si se acuerdan, ni oxígeno. Entonces, para mí es un poco irónico. Y ojo que Milán Berna igual tuvo roces con Evo Morales. Es que yo creo que Milán Berna responde a una de las alas más menos radicales, más conciliadoras del movimiento del socialismo, y eso es un claro ejemplo de que al menos los candidatos del MAS en esta elección responden claramente a la lógica arcista, pero también hay un poquito de choquehuanca allá adentro, ¿no? Porque es más o menos esta línea un poco más conciliadora, que yo creo que existe dentro del movimiento del socialismo, y han intentado renovar eso, alejarse y claro, establecer esta diferencia con el levismo más duro y radical, y creo que eso es una lógica, ¿no? Pero sería un error pensar de que todo el masismo es el levismo lo que ha sido, ¿no? Administrando mal. Deberían, por eso nosotros desde la cultura aymara, desde nuestra nación, siempre pregonamos ese es el tema, de diálogo, de debate, de consenso. Entonces está en contra de los bloqueos. Bloqueos que perjudican a la población, sí. ¿Y cómo se puede normar eso, Milán? ¿Dónde está la frontera? Mediante un diálogo, debate, habría que consensuar si hay algo. Porque cuando hay un bloqueo de caminos, imagino, tiene un objetivo. Yo estuve en bloqueo de caminos. Por ejemplo, en 2003, yo me acuerdo, era muy joven dirigente, hemos bloqueado las carreteras hacia Oruro, carreteras hacia Copacabana, carreteras a Yungas, pero el objetivo era que el gobierno en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, muchas gracias, su política del gobierno, vender gas por Chile, era rechazado por todos los bolivianos. Y nosotros nos movilizamos con el objetivo de que el gobierno debería dejar de gobernar, ¿no? De ser presidente. Y hemos logrado, y eso era de manera general y se ha visto en todas las carreteras. Pero hoy, estos días, hemos visto, últimos días, bloqueos de camino con intereses políticos. Uno quiere ser reelegido o quiere ser candidato. Es que el problema y... Como diferencias. Exacto, ¿dónde pones la frontera? No, pero además realmente no creo que él no sepa que los bloqueos del 2003 no tenían intereses políticos. O sea, entiendo que muchos han rechazado por el tema de que el gasoducto pase por Chile, etcétera. Totalmente. Pero además sí existía un fuerte componente de interés político. Entonces realmente no sé si Milán Berna no sabía. Tal vez como él era muy joven en esa época, o realmente está justificando de por qué yo sí he bloqueado y era legítima mi causa para bloquear. Y cuando me bloquean no es y ahora ya no es legítimo porque no me llevo bien con la persona que está bloqueando. Entonces el problema es ese, el bloqueo va a ser malo venga de quien venga. O sea, el derecho a la manifestación es muy diferente, que lo hagan, pero el bloqueo ya es otra cosa.
y siento que se está justificando igual. Eso ya no es reivindicativo, ¿no? Es un interés personal, sectorial o político que perjudica a la población. Porque me habla de los últimos 20 años, ¿verdad? ¿Cree usted que el MAS que ha iniciado gobernando este país sigue siendo el mismo que el que está ahora? ¿La visión sigue siendo la misma? ¿La manera de administrar sigue siendo la misma? Por malos actores, por malos políticos, hoy MAS ha olvidado algunos principios. ¿Quiénes son esos malos políticos? Dígalo sin pena. Bueno, a ver, dos cosas. Instrumento político, IPSP. Inicialmente el MAS ha nacido, no ha nacido como MAS, ha nacido como IPSP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Disculpen, los voy a interrumpir. Nemo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo les va? Milán Berna, nuestro candidato invitado. ¿Cómo le va? Perdón. Les quiero decir una cosa, yo soy músico. Sí, claro. Y también poeta urbano. Poeta urbano. Les voy a decir algo bien bonito que he escrito en una pared. En una pared, justamente creo la casa era de un diputado masista, no sé. Solamente están derrotados aquellos que dejan de soñar. Y mi sueño es, Milán, de que nuestro gobierno, nuestro país mejore. He escuchado el otro día a tu compañero de fórmula, Eduardo del Castillo, decir que no los mueve el odio, porque los han atacado, ¿no? En Santa Cruz. Los han petardeado. Así es. Irónicamente. Él dice que los mueve el amor por la transformación del país. Yo te quiero hacer una pregunta, Milán. ¿Con cuál de esos sentimientos tú crees que Eduardo del Castillo ha detenido a Yanina Áñez y al gobernador Camacho? ¿Con amor o con odio? No, aquí no hay odio. A ver, no puede decir que no hubo odio si cuando hay los videos y las fotos de la aprehensión de Yanina Áñez es que al lado de Eduardo del Castillo con una sonrisota acá, digamos. Obviamente yo creo... el exceso de violencia usado para agarrar a Camacho, digamos, en Santa Cruz. Y yo de verdad quisiera que en su momento Yanina Áñez diga cómo está siendo y cómo fue el momento de su aprehensión y realmente cómo está siendo tratada. Porque yo creo que la manera en la que muchas veces igual se le han evitado cosas, que creo que inclusive son derechos de una persona que está privada de su libertad, me parece muy fuerte. Entonces, me parece que le deja un poquito en jaque mate al Milán, porque... Sí, es una contradicción muy fuerte, ¿no? Con el discurso de conciliación que tiene al ser dirigente campesino, dirigente de organizaciones sociales, con la figura tan fuerte que significó Eduardo del Castillo como ministro de gobierno en el gobierno de Luis Arce. Inclusive el mismo Evo se alejó de eso, porque cuando Luis Fernando Camacho sale libre en la anterior semana dice yo no tengo nada que ver con la pensión, eso fue todo de Arce, ¿no? Y de Eduardo del Castillo. Entonces yo creo que toda la violencia, toda la persecución política asociada a la gestión de Luis Arce es asociada en un 90% a Eduardo del Castillo como ministro de gobierno, y eso es algo que no se... O sea, igual es el tema de que Evo es experto en lavarse las manos, ¿no? O sea, cuando le han interpelado del caso del Hotel Las Américas, de la ejecución extraordinaria que se han hecho a los ciudadanos bolivianos y extranjeros en el Hotel Las Américas, ¿qué nos dijo Evo Morales? No estaba ese día en el país, ha dicho. Yo estaba en Venezuela, el que estaba a cargo era García Linera. O sea, Evo Morales es experto en lavarse las manos y no querer tomar responsabilidad de sus actos. Pero creo que eso sucede viendo ya los candidatos del MAS, o sea, lo que era en su momento Jorge Richter, que ya no fue por el MAS, igual a Milán. Como todos quieren volver al conducto regular, ¿no? Cuando les cuestionas este tipo de cosas, dicen, no, que hay que ir por el conducto regular, por la justicia ordinaria, y hacen completamente lo contrario. O, por ejemplo, Eduardo ha hecho completamente lo contrario, ¿no? Y es decir, se quieren lavar las manos, lo quieren justificar. Es justo cuando ellos lo hacen, pero cuando se les critica, claro, que tratan de maquillarlo como fuera así. Y es una caja de mensajes que noto en todos aquellos que han sido candidatos del MAS. Es que ahí demostramos nuevamente de que no existe separación de poderes en nuestro país.
nuevamente. Y me refiero a que yo creo que esto se profundizó mucho desde la entrada del gobierno del MAS, pero desde la constitución política del Estado es una herramienta para que cualquiera que entre al gobierno, lo que ustedes decían también, que la justicia está subordinada, lo que decíamos, subordinada al gobierno de turno, realmente tiene que haber una separación de poderes, porque obviamente a mucha gente le resuena. Yo creo que ha sido injusta la detención de Yanine Áñez, yo creo que ha sido injusta la detención de Marco Pumari, yo creo que ha sido injusta la detención de Luis Fernando Camacho. Y los procesos de Yanine planteados más. Pero resuena mucho a la gente que cuando el MAS está saliendo, casualmente estos tres procesos, Marco Pumari y Fernando Camacho, estén prácticamente casi libres. Y Yanine Áñez, yo de verdad espero que también salga libre, porque creo que aunque tiene que afrontar procesos, tiene que exactamente ser el conducto que como expresidente del Estado es un juicio de responsabilidades. No un proceso ordinario como el que le habían abierto. Y eso ya se había hablado años, no es nada nuevo. Pero es que lo que resuena, y nuevamente es bueno cuestionarse eso, no porque no vamos a decir que no es justo que ellos hayan salido de la cárcel, es que cuando hay cambio de gobierno pasan estas cosas. Y después va a aparecer que si Evo Morales entra a la cárcel, logran meterlo, él va a decir, soy perseguido político. Y no es verdad. Evo Morales sí es un criminal. Entonces, es un reto también ver que el órgano, todos los poderes del Estado realmente tengan esa independencia, ¿no? Y yo creo que eso se lo hace solamente cambiando la Constitución, porque desde la Constitución, que es la norma suprema, no se permite esa división de poderes. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Autoridad o persona que no acata la norma o transfiere estas normas en nuestro Estado, tiene que ser sancionado. ¿Por qué no se aprendió Evo Morales? Por ejemplo, Evo Morales... Sí, es para todos. Evo Morales tiene que ser juzgado por la ley y tarde o temprano tiene que responder la justicia. ¿Se habrá equivocado Eduardo del Castillo como ministro al no aprenderlo? Deberían actuar de manera inmediata, ¿no? Apenas que Evo ha ingresado de Argentina, en ese entonces el gobierno era que tome decisiones en el ámbito competente y lo que la ley manda, ¿no? No hay venganza, aquí no hay revanchismo, no. Si hay alguna autoridad ha generado masacre, ha causado vidas, eso es imperdonable. Violar menores de edad. También es imperdonable. No podemos aceptar violaciones, maltratos. No podemos aceptar. Por eso igual ahí me gustaría hacer el paréntesis de lo de las menores de edad, que salió hace un par de semanas, creo, con Luciana Campero, mostrando que Eduardo del Castillo ayudaba a Evo Morales con el tema de su amante y su hijita, que eran menores de edad. De Cindy Saray. Ella. Hace un video de Eduardo del Castillo que jamás quiso aclarar si conocía o no a la hija de Evo Morales, y Luciana sacó el video donde están en un aeropuerto juntos, donde evidentemente la conocía a ella y a Cindy, digamos. Pero claro, Eduardo del Castillo indica todos somos iguales ante la ley. Candidata a un cargo que es doble, vicepresidenta y presidenta de la Asamblea Legislativa, es decir, va a tener de ganar un pie en un órgano, otro pie en el otro órgano. Candidato. ¿Cómo hacemos, Mariana, para que como cabeza de la Asamblea Legislativa se respete esa institucionalidad de la Asamblea Legislativa y no sea esa figura que muchos dicen de manera popular, la quinta rueda del carro, el cargo al que estás postulando, y que la Asamblea vuelva a ser el escenario de debates, de propuestas? ¿Te someterías al órgano ejecutivo o directamente asumes la cabeza del legislativo, como lo dice la Constitución? ¿Qué harías? Bueno, es que en realidad nuestra Constitución es bastante sabia, porque lo que hace es definir el puesto de la vicepresidencia como una especie de bisagra, porque es necesario tener un vaso conductor entre las iniciativas del Ejecutivo y luego las decisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa es de alguna manera el interlocutor de lo que de alguna manera también se decide en el espacio del Ejecutivo, y luego en la dinámica de la Asamblea
y con el funcionamiento de cada una de las cámaras y de las fuerzas, se empieza a realizar la labor normativa para que se puedan acompañar las decisiones del Ejecutivo. Precisamente cuando eso no funciona, sucede lo que nos ha sucedido en esta gestión de gobierno, ¿no? Donde tenemos un Ejecutivo por un lado y una Asamblea absolutamente bloqueada. Además, una Asamblea que ha perdido una facultad importantísima, que es la de fiscalizar también, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio... De la cual formaba parte Andrónico, ¿no? No, pero es que hay que ver de verdad. A ver, chicos, ustedes díganme qué tan posible era fiscalizar para los diputados y senadores. La verdad es que para mí no es que les dejaban fiscalizar, sinceramente. Era algo muy complicado porque siendo el conducto regular de fiscalización, ellos deberían poder ir a lugares, pero además que te manden información, PIOs. Yo quisiera que den un reporte de cuántos PIOs han sido respondidos. Ajá, las comisiones. ¿Cuántas veces un ministro que ha sido alcalde, hasta gobernadores, cuando han sido citados acá a las comisiones a rendir cuentas, de justamente el diputado, senador, cumpliendo su rol de fiscalización, han venido? No se podía, era excusa tras excusa. De verdad, a mí me gustaría tener a parlamentarios actuales que digan cómo le respondían sus PIOs, era una vergüenza, o sea, ni te mandaban un link que no te decía nada. O sea, yo creo igual que es la falta de que ninguno de los que estaban siendo puestos a interpelación sufría ninguna consecuencia por no hacerlo. Yo me voy a eso, o sea, no existe una responsabilidad, o sea, yo creo que si un ministro no ha dado la información que se le ha pedido y estaba dentro de los ámbitos de ese senador o diputado fiscalizarlo, ese ministro debería enfrentar algún tipo de cargo por no haber respondido y por no haberse dejado fiscalizar. No haber asistido a una petición de informe oral, ¿no? Exactamente. Más o menos el 70% de los ministros que han sido solicitados una petición de informe oral en el pleno, ya sea de la Cámara de Senadores o de Diputados, más de senadores porque diputados sesionó mucho menos, no ha asistido y se excusa y no hay manera tampoco de obligar a que asistan, sino que se reprograman y esto es así. Queda en el aire. Sigue alargando el proceso. Sumado a esto de que, por ejemplo, las mociones de censura, Luis Arce encontró ahí unos vacíos legales, se acordarán de que Eduardo del Castillo fue censurado y fue, como obliga la Constitución, una vez de que fue censurado por la Asamblea Legislativa, es destituido y fue inmediatamente restituido. Durante el gobierno de Yanine se quitaron las mociones de censura. No, es que se siguieron haciendo. El tema es de que restituyó la destitución. Es una desinstitucionalización total para mí del país. O sea, no puede existir eso. Que todo funcione en base al Ejecutivo. Parece que de verdad no tuvieran miedo de hacer cualquier cosa. Es que no enfrentan responsabilidades tampoco, es lo de siempre. Es que hay que ver ahora quienes se animan a que cumplan esas cosas, que sí tengan procesos por las cosas que han hecho y las cosas que no han hecho, porque hay omisiones también que son delitos. Ahora, miren, yo no soy abogado, por ejemplo. O sea, ahí tú me podrías decir, por ejemplo, y esto no solamente pasa con el legislativo, o sea, por ejemplo, para la persona de calle, el Banco Central para los economistas no tiene datos así, desde el 2023. No hay transparencia. No existe transparencia. Y yo que tenga entendido, está en las responsabilidades del presidente del Banco Central entregar esa información. Confían en los datos del INE, por ejemplo. Algo que se tiene que hablar son los datos del censo. Hay que analizar su credibilidad también. En el censo han pasado cosas raras, porque, por ejemplo, en la encuesta de hogares, tú puedes hacer una proyección de cuánto es que el INE estimaba que eran de personas, igual el Banco Mundial, de nuestra población. Y tanto el INE como el Banco Mundial te dan un estimado de 12 millones de personas. Y para el censo de población y vivienda te dan un resultado de 11 millones de personas. O sea, hay una falla de estimación de 1 millón para una población de 11 millones. O sea, es algo que ha salido muy, muy mal, que las formas de lo que están haciendo está mala, de que han tomado malos datos, no se sabe. Pero no hay nadie que esté brindando responsabilidad por eso, ni que esté explicando lo que ha pasado debajo de todas esas estimaciones que han salido mal, del Banco Mundial, del INE, y dónde está ese millón de personas que se estimaba. Y el tiempo que se ha tomado para dar los resultados finales del censo, o sea, no va más de 1 año y medio. Y vemos algunos resultados, 72% de los bolivianos supuestamente tienen casa propia, 60% del área rural tiene acceso a internet. Son cosas que cuestionas, o sea,
tener casa propia en estos momentos es un lujo para muchas personas. También hay que medir muy bien esos datos del INE, sobre todo el censo, porque a partir de ellos se tienen que generar políticas públicas para el trabajo que se va a hacer en el país. Y mira, no creo que, yo creo que se tienen que someter a una auditoría justamente de todo lo que se ha tomado, cómo se ha hecho, qué ha salido mal, si es que ha salido algo mal. Claro, no estamos acusando aquí nada al INE, que luego nos arresten al salir de acá, ¿no? Por especulador. Claro, pero sí sí se puede hacer cuestionamientos bien válidos, ¿no? De por qué se tiene que... Propuesta de Fabri Molina anda con un nuevo parlamentario y de que proponga una auditoría al censo urgente. ¿Por qué se tarda tanto en publicar? Y no solo eso, o sea, al Banco Central, ¿por qué no dan datos? Ellos dicen es para que no haya especulación, pero la gente necesita esos datos para hacer proyecciones, las empresas, todo necesitan esos datos. No puede existir ese secretismo más en este país. Y por eso digo, ¿quién va a afrontar las responsabilidades de no haber entregado la información durante todo este tiempo? El presidente del Banco Central, él va a decir que probablemente le han dado una orden del Ejecutivo, lo que dice la PAO, que todo se maneja desde el Ejecutivo en este país. Es que parecía que el país va increíble con los datos que te dan, ¿no? Pareciera que cada vez estamos más felices, cada vez tenemos, potencia mundial con tenemos acceso a la mayoría del país a recursos básicos, pareciera que estamos mejor que Suiza. Y yo quisiera ver realmente los índices de pobreza, si es que igual... Mariana ha hablado de los índices de que la clase pobre en el país ya es clase media, pero yo quiero ver qué tan reales son. Tenemos una asamblea que es incapaz de convocar a una petición de informe oral, de solicitar información al Ejecutivo. Entonces tenemos que reencauzar eso y yo de verdad creo que nuestra Constitución, con sus dificultades, todo ha sido muy sabio y tiene ese espíritu para el rol de la vicepresidencia. Yo no estoy de acuerdo con eso de que la vicepresidencia es la quinta rueda del carro, es muy importante. La legislatura, el periodo Mariana Prado solamente sería para créditos, porque este año de Choquehuanca solo es créditos. ¿Qué te va a diferenciar de David Choquehuanca? ¿Qué te va a diferenciar en el sentido legislativo, por supuesto, como presidencia de la Asamblea? Hago la aclaración en la pregunta. No, nuevamente hay tantas cosas que discutir en la Asamblea. Solo traigo a la mesa un tema que es crucial. Por ejemplo, el tema del nombramiento de autoridades en puestos estratégicos del Estado. El Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado, el Presidente del ABC, el Presidente de Impuestos. Todos ellos se tienen que nombrar a través de la Asamblea. Hay que devolverle las facultades a la Asamblea. La Asamblea no solamente puede ser el chanchito aprobador, digamos, ¿no? de créditos, no puede ser así. Hay tantas cosas que hay que hacer en la labor legislativa. Hay que devolverle a la gente que no funciona. ¿Cuánto tiempo que queremos, por ejemplo, hacer una modificación a la Ley General del Trabajo, que está perforada por todos lados? ¿Cuántas veces yo en persona he participado en comisiones para replantear el Código de Comercio, que igual es un código viejísimo? Entonces, pero si cuando era ministro tenían 2/3, ¿o no? Su labor, podían haberlo hecho en ese momento. No puede ser solamente el espacio donde se discuta el dinero, que eso va a ser muy importante ahora. Para salir de la crisis van a haber temas de dinero relacionados. Este reglamento que se sigue usando el día de hoy en el legislativo es de parte de Héctor Arce Sacuneta. Hay que nombrar a la gente por consenso, no hay que tener miedo. O sea, no te puedes lavar las manos así, ¿no? Han armado todo el aparato para enfrentar. Con Andrónico para el manejo que tuvo el gobierno del MAS. Una propuesta de renovación, una propuesta que le da aire fresco a la política, donde ya no tenemos ninguno de esos complejos, no tenemos miedo de concertar. Esa es la realidad. ¿Qué ideología tiene el ADN a ustedes como binomio? ¿Es la misma de hace años? Ahora, en cierto modo, sí, ¿no? Es lo que viene cantando el socialismo los últimos 20 años. Los neoliberales de la derecha, como si fueran los hijos del demonio, ¿no? O sea, mierda, yo me persino cada vez que dicen eso los socialistas, pero es mentira. O sea, ¿qué quiere decir ser de derecha? Que no son de izquierda, pues solucionado. O sea, ¿para qué te vas a complicar la vida? O sea, si yo no combino, si yo no estoy de acuerdo con una izquierda absolutista, con una izquierda antidemocrática, con una izquierda totalitarista, entonces yo soy de derecha. Pero 20 años que nos vienen diciendo que derecha es dictadura, digamos, ¿no? O sea, el último gobierno de Leonel Banzer fue democrático, digamos, no el MNR, que también era de derecha, democrático, todo democrático. Pero ustedes, ¿qué era al final del día el ADN? Para mí era un
nacionalistas y conservadores extremos, digamos. Te Muy planteaban conservadores. un ministerio a la familia, De la religión. entonces. Yo creo que lo único que han intentado hacer es salvar su siglo. Yo creo que han desviado más el discurso en base a el tema de que al inicio a Pavel lo molestaba mucho con no es Willy Wonka. O sea, es de los que son Los Umpalumpas. Los Un palumpe, y pues Víctor apareció como Willy Wonka. Ha sido una manera muy... ¿Cuál es la palabra? Han aprovechado un poco la broma a su beneficio, pero yo creo que ha sido para salvar la sigla también. ¿No podían tomarse licencia como el MNR? El MNR se ha tomado licencia. Por eso, para estas elecciones. Es que ya se lo tomaron anterior cuando... Ok. Vaya, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero apellidaba Vaya y se bajaron, entonces... Yo desconocí ese dato. No pueden tener... Dos licencias. Claro, estás obligado a participar cuando ya solicitaste licencia. O sea, yo creo que son dignos. Por más que sean representantes de las Bartolinas, si son personas dignas. Lo que pasa es que en los últimos 20 años nos hemos acostumbrado a que el gobierno de turno quiera la mayoría absoluta. O sea, es una tendencia, lo dicen en su propaganda electoral, tenemos que lograr 2/3. Y te pregunto, ¿y por qué? ¿Acaso no son presidentes de toda Bolivia, de todos los bolivianos? De los chapacos, de los chaqueños, de los collas, de los cambas. Entonces, ¿qué quiere decir democracia? La toma de decisiones en consenso. Cuando yo tengo la mayoría del Congreso, no estoy teniendo gobernabilidad. Estoy atropellándolo. Y ya terminando, porque de verdad ya, yo igual los invito, por ejemplo, a que terminen de ver este video en YouTube. Vamos a dejarles el link. Lo que dice también es algo que le faltó mucho a los candidatos. Creo que se hubieran empezado un poquito antes ellos. Tal vez hubieran podido dar un poco más de fuerza. Pero es verdad, el presidente es presidente de los bolivianos. No es presidente del Colla, no es presidente del Occidente, no es presidente del Camba, del Chapaco, etcétera. Y yo creo que ese es el discurso que está haciendo un poquito Rodrigo Paz. Porque Rodrigo Paz está haciendo un poco el discurso de, justamente porque se lo ve muy cerca con gente del MAS, de que hay que tener esa unión entre bolivianos y demás, que dentro de todo está bien, pero nuevamente lo sacan cuando no sé si decirle les conviene, pero cuando es muy oportuno, ¿no? O sea, creo que le dan justo al momento indicado. Y eso es algo que la verdad a mí no me genera nada de confianza. Yo no siento que sea algo genuino, sinceramente. A mí no me convence de que realmente quiere una unidad porque ve una Bolivia fragmentada y realmente quiere que dejemos de ver al otro como al masista o porque no creo que la gente que se maneje por ideologías, no, es que él es zurdo. Hay gente que sí, ahí no eres el de derecha, sino más como el tema hasta racial. Lo que Rafael a él se decía, el otro, digamos. No, pero es que este es un cara. No, pero es que este otro, igual, o sea, ese tipo de rivalidad, digamos. Y yo creo que eso es algo que Bolivia necesita bastante. Entonces, pero no creo que esa unidad se dé desde un candidato a la presidencia, sinceramente. Creo que tendría que ser otro actor político el que tome ese rol de tratar de unificar a Bolivia. A ver, yo creo que la lectura que tiene Rodrigo Paz es muy astuta en el sentido de decir, y es claro, ¿no? De que el 56% en la última elección que sacó el masismo, era obvio que en algún momento iba a salir, ¿no? Y era este voto oculto y esa lectura que nadie sabía, que pensaban que se iba a ir a Andrónico, al final no, y se termina yendo a Rodrigo Paz. Y es algo bien errado pensar que gente que ha votado por el MAS va a votar en su totalidad, en su mayoría, a la derecha. Creo que muchos pensaron que sí, pero no fue así. Entonces, yo creo que es una visión bien astuta en el sentido de decir,
ustedes que han votado por el MAS, que están decepcionados por la administración, por lo que ha hecho Evo, vengan, les voy a ofrecer quizá los mismos beneficios, las facilidades, pero desde otro lado. Entonces, eso sí ha sido correcto en el sentido de captar esos votos del masismo. Y ahora Tuto Quiroga también tomó esa postura de decir, invito a la gente que ha votado por el MAS, que igual es boliviana, que no es ahora masista, pero en algún momento lo ha sido, a venir mientras no sean la cúpula alta del MAS. Y ahí está ese sentido, ¿no? De cómo necesitan unificar esos votos, pero necesitan sí o sí de gente que en algún momento ha votado por el movimiento al socialismo, quizá no la última elección, quizá esta, pero necesita, y desde ahí yo creo que viene la unificación de poder reconciliar gente que ha estado ligada muchos años con el masismo. Ahora, eso no significa que no sea un discurso totalmente político en el sentido de aglutinar la mayor cantidad de votos, que es lo que te exige la segunda vuelta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero no es la primera vez que le escucho decir a Rodrigo Paz esto. Ya le escuchaba antes de las elecciones. Él subía sus TikToks en los que iba a los pueblitos y decía, ustedes han votado por el MAS y han votado por el MAS, escuchen mi propuesta. Él subía eso. Claro, pero es que él ya estaba haciendo campaña antes de la elección. Él hizo campaña desde el momento que fue escogido senador. Entonces, ese discurso era ya un discurso de candidatura presidencial antes de tener una candidatura. No es un discurso que yo creo que sea 100% genuino, pero es un discurso muy astuto en lo que presentaba la coyuntura de cómo se iba a configurar esta elección. Y creo que es el que mejor lo ha entendido de los candidatos. Y Samuel y Tuto, que creo que no le han dado la importancia a Occidente que realmente sigue teniendo. Se han ido a Santa Cruz, se han ido al Oriente, han hecho sus campañas ahí. Creo que han estimado que ahí se iba a decidir esta elección. Y otra vez el Occidente ha vuelto a arrasar, justamente. Es que muchos dicen, a diferencia del Oriente, el Occidente vota todos en favor de uno, el Occidente se pone de acuerdo por quién votar. Es un voto homogéneo, digamos. El Oriente no. Ajá, entonces eso es bien algo que nos tiene que llamar la atención, porque muchos dicen sí, los que eligen al presidente en este país, los que definen las elecciones en este país, es el Occidente. Y es algo que se tienen que tomar muy en cuenta porque... Es que el nivel de coordinación en el Occidente creo que es espectacular, o sea, salen de la organización social. Pero no en un buen sentido. No digo en un buen sentido, pero la organización digo que es espectacular, o sea, esos resultados... Pero yo no sé si toda la gente realmente querrá votar son así. Increíbles, o sea, te digo, van a la organización social, deciden y todos uniformemente te votan. O sea, pero es que hay que... Uno puede decir que es bueno, quieren. Que es malo, está bien, pero el tema de organización y resultados se ha seguido demostrando. Ha funcionado con el MAS, le ha funcionado ahora. No, es que no está bien. Ajá. Todo tiene que poder pensar. Debería, pero cada uno juega con las cartas que tiene y Rodrigo Paz ha jugado de la mejor manera posible. Sí, espero que existan de verdad políticos que bueno, es que igual es hasta algo cultural. Yo creo que eso se ha vuelto hasta algo cultural, pero hay que afrontar esos problemas. O sea, esto se ve un año antes de elecciones, 2 años antes de elecciones, pero los primeros años es como que los problemas sociales estructurales es como que desaparece del interés de los políticos. Entonces, ya yo creo que, pero un poco que te corte antes. Yo creo que es una de las grandes tareas que tiene tanto Rodrigo como Tuto, tratar de pensar no solo en a quién están hablando, que es su electorado claramente, ahora que están en una nueva etapa de captar votos que no han captado en primera vuelta, tratar de no perder los que ya consolidaron, es que tienen que darse cuenta del desafío que va a incluir esta nueva legislatura. Porque la situación está complicadísima, tienen que hacer consensos, les guste o no, están condenados a entenderse, ya sean del PDC, ya sean de Libre, ya sean de Unidad, y es algo que creo que tienen que dejar de lado otros candidatos que ya no están en carrera para el balotaje, que tienen que dejar de lado ese victimismo de decir, no, es que me ha hecho tal, es que me ha dicho tal, y que no sé qué, al final ya tienes representación, ya tienes que trabajar en por y para la nueva legislatura, porque al final la situación va a estar complicadísima, gane quien gane, ¿no? Y creo que Rodrigo Paz en esta etapa sí fue muy inteligente desde el discurso, ¿no? De decir, cualquiera que esté dispuesto a apostar por este proyecto está bienvenido, no importa de dónde venga, está bienvenido. Y claro, he visto muchos simpatizantes, sobre todo de Tuto Quiroga, como decir, no, se está jugando con los masistas, este es masista, ya empiezas a demonizar a todos los masistas,
que de igual manera van a ser votos que Tuto va a necesitar para tratar de ganar en la segunda vuelta. No puedes decir, y es algo que me parecía interesante que decía Tuto anoche, no mentiras, que decía que al final hay gente que ha quedado decepcionada del proyecto y tiene que tratar de incluirlos de alguna manera, porque al final siguen siendo votantes, ¿no? Esa votación no es que se extinguió, no es que dejan de votar simplemente sin estar más. Han buscado un proyecto que pueda aparecerse un poco más de su preferencia, como todos nosotros lo hemos hecho, y eligieron por el PDC. Y eso no tiene que ser causal de demonizar ese electorado y pensar que ahora, bueno, entonces ahora vamos a decir que Tuto Quiroga es masista porque recibe votos del MAS. Es que hay que entender por qué la gente vota, ¿no? Pero bueno, ha sido, de verdad me hubiera gustado analizar todo el video, faltan 20 minutitos igual. Ha sido un mini resumen de la mayoría de los candidatos a los que hemos entrevistado. Los invito a que entren nuevamente a ver estos episodios de la Mesa de los HDP junto con que se hace con el canal de Bolivisión. Gracias a los tres, de verdad. Es una buena dinámica, ojalá les guste, me parece divertido. Y bueno, espero tenerlos pronto otra vez. Así que gracias y nos vemos en un próximo episodio. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.